principio no abre por el delito de tortura, sí abre por desaparición forzada, porque si bien la desaparición forzada no existía en esa época, pero por tratarse de un delito permanente, seguía vigente incluso hasta después de a la fecha de la presentación. Entonces, abre instrucción por eso. Y en este caso de los testigos, señor presidente, igual, el fiscal denuncia como cómplice primario a este señor Ávila, 13 años después de los hechos. El fiscal dice hay que hacer una extensión del tipo penal para comprenderlo como cómplice primario. El juez Barreto, encargado de recibir y calificar la denuncia fiscal, abre proceso penal contra los dos Gómez. Pero respecto a Ávila dice, él no puede ser cómplice primario, por lo que ya he explicado, y dicta un auto de no al lugar. La Procuraduría, no el fiscal, o sea, el fiscal se supone que está conforme. La Procuraduría apela de esa decisión de no al lugar. Envían a la sala le corre traslado al fiscal superior. ¿Quién era el fiscal superior en esa época? El doctor Pedro Angulo Arana. Y el fiscal superior dice, efectivamente, el testigo no puede ser cómplice primario. Y está bien el auto de no al lugar. La procuradora pública, Julia Príncipe Trujillo, ahí está su recurso, y su fundamentación dice, hay que extender la norma. ¿Cómo se puede extender? En los procesos penales se extiende la norma para favorecer, nunca para perjudicar, menos para crear tipos penales. Pero la sala, que va a resolver esta apelación de no al lugar, no comparte ese criterio y le ordena al fiscal instructor que conforme lo está diciendo la Procuraduría, le abra instrucción. Entonces, regresa y el fiscal no tiene otra cosa que abrir instrucción. Abre instrucción. Y en su momento, increíblemente, el fiscal Angulo Arana, que había dicho que no debía haberse instrucción, acusa. Termina acusando. ¿Ves esa incoherencia? Acusa y se abre el juicio. Hay la primera sentencia absolutoria. La primera sentencia absolutoria se circunscribe a este tema del testigo. Y dice que ellos no podían ser testigos y por eso lo absuelven. Además, porque no hay pruebas, ¿no? Aquí, cuando va la primera sentencia absolutoria en recurso de nulidad, participa un magistrado, el doctor Hugo Príncipe Trujillo, hermano de la procuradora. Y eso no es una garantía de imparcialidad. Pero ahí está, yo recién, revisando ahora, ¿no? Se declara nulo, regresa. Pero nosotros sí hemos tenido cuidado. Por eso es que aplicando el iura no vicuria, decidimos lo que hemos resuelto. Eso es todo, señor presidente, señores congresistas, y estoy ya no a responder cualquier pregunta que ustedes deseen formularme. Muchas gracias. Damos la bienvenida al congresista Zacarías Lapa Inga. Buenos días. Vamos a pasar a hacer las preguntas de la presidencia. Señor Segundo Morales Vargas, usted fue ponente en el expediente penal 65-2007, seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera, por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado. ¿Podría decirnos cuál fue la conducta delictiva atribuida a los procesados? Es decir, ¿en qué consistió el cohecho? Bueno, gracias, señor presidente. Quienes hemos trabajado como jueces, disculpen, no es que lo esté corrigiendo, señor presidente, pero lo digo porque voy a responder. Cuando hay preguntas compuestas, en este caso 3 preguntas, me gustaría que hagan las preguntas para contestar cada pregunta, ¿no? Pues si me hace 3 preguntas, no tengo esa capacidad como para, en el desarrollo de la respuesta puedo obviar alguna.
La primera pregunta que me hace es si yo sigo ponente. A ver, Sí, sigo ponente. discúlpeme, ya no lo entiendo. Usted primero nos dice que no estaría en la capacidad de responder las 3 preguntas. No, que me puedo... Por eso, entonces permítame hacer, como usted dice, a su pedido, pregunta por pregunta, para que ahí sí ya esté en la capacidad de Muy responder, bien. ¿correcto? Sí, sí. ¿Podría decirnos cuál fue la conducta delictiva atribuida a los procesados? Muy bien. La conducta que se le atribuye a los procesados está marcada por lo que nosotros le llamamos la imputación penal que hace el fiscal. Como dije, el fiscal delimita la conducta que va a ser objeto de proceso o de juicio, y eso está en la acusación fiscal. ¿Cuáles son los extremos de la acusación fiscal? Damos la bienvenida a la colega Milagros Salazar Latorre. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, señora congresista. La conducta atribuida a los imputados es una conducta que se califica como delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho activo específico, tipificado en el artículo 398 del Código Penal. El sustento de hecho es de que esta persona habría recibido, estas personas habían, en un caso, otorgado a un ciudadano de nombre Jorge Ávila Rivera la suma de $4,000 para que cambie su versión, que inicialmente venía atribuyendo respecto a unos militares y respecto, en concreto, al denominado Capitán Carlos de una base militar. En esta denuncia inicial que hace este señor Jorge Ávila Rivera, denuncia a un general, denuncia a un coronel, denuncia al comandante, al capitán Carlos, denuncia a un comandante, denuncia a oficiales y suboficiales del ejército. Y en esta denuncia dice que él vio y se entrevistó y puede dar fe de que quien lo torturó eran los militares por órdenes de este capitán Carlos y que con la foto que le enseñaron era este señor Ollanta Moisés Humalatazo, que en esa fecha estaba de candidato como representante de un partido político a la presidencia de la República. También se le atribuye a los señores Amílcar Gómez Amacifuén y Rubén Gómez Amacifuén haber ofrecido a unos familiares de personas que habrían sido desaparecidas, 2 señoras, la suma de $10,000 y $20,000 acá a fin de que cambien su versión o que no se presenten al proceso penal. Ese es el cargo, señor presidente. Para que nos diga cuáles fueron los principales fundamentos de los magistrados de la Sala Penal Superior que concluyeron con la absolución de los procesados Amílcar Gómez Amacifuén y Jorge Ávila Rivera. Como dije, hubieron 2 sentencias absolutorias, señor presidente. ¿Cuál de las 2 sentencias absolutorias se refiere? Los que concluyen los magistrados de la Sala Superior. Sí, hubieron 2 salas superiores integradas por magistrados superiores que en 2 oportunidades absolvieron a estos procesados. Una, la segunda, señor, el 5 de febrero del 2009,
Y la segunda, 15 de agosto del año 2011. La segunda. La segunda. La segunda fue expedido por la segunda sala penal liquidadora. Ya lo expliqué inicialmente, pero voy a volverlos a repetir. Dice que respecto a la entrega de suma de dinero, está en el punto 17 de esta sentencia, ellos concluyen que nunca se entregó, o al menos no está claro que se haya entregado la suma de $4,000 americanos a Jorge Ávila Rivera. Y respecto a la retractación de Ávila, dice que da una versión, después cambia, y al final dice que estuvo vendado y no puede reconocer a su agresor. Consultó con unos gobernadores, personas de respeto, que le dijeron: no calumnies a nadie si no estaba seguro. Y por eso es que se retracta de ellos. Y esta retractación se plasmó en una declaración jurada, notarial, pero el notario aquí ha precisado que esa declaración no se la brindó ante él como notario o funcionario público, sino esa retractación él la trajo escrita ya. Y lo que el notario hace es solamente legalizar su firma. O sea, en realidad la retractación se da en el documento, y ese documento, cuando la presenta en la investigación del proceso Ollanta Humala, todavía no había habido el auto apertorio de instrucción. O sea, por eso es que todavía nosotros decimos no se daba la calidad de testigo. El notario dice que solamente legalizó la firma y que no fue redactada en su notaría. Otro criterio que lleva al colegiado a descartar la autoría es de que esa declaración jurada, por el grado de instrucción que tiene este señor Ávila Rivera, que es una instrucción primaria, contrasta con el contenido técnico de dicho documento. Por lo que, de la lectura del documento titulado Declaración Jurada, se advierte que ha sido redactada por una persona que utiliza un lenguaje técnico jurídico. Por eso es que ellos como que no creen eso y no le dan mucho valor. Y lo más importante de esta sentencia, señor, es de que desarrollan la disponibilidad de dinero ofrecido por Robinson Gómez Reati. Aquí es un tema que ellos lo resaltan, un tema de probanza. Y ellos concluyen de que esta persona no podría haber tenido esa cantidad de dinero, y por lo tanto ellos alegan, acá aparece, a ver, déjenme buscarlo. Dice, la acción desplegada por el autor en este caso, en el caso concreto, no era viable ex ante en su representación interna del sujeto activo, precisamente por la impropiedad del objeto empleado. Nos encontramos en un caso de delito imposible o tentativa inidónea, como lo prescribe el artículo 17. Y todo ello en respaldo del principio nula crimen sine injurie, plasmado y garantizado por el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que es el principio de lesividad. Por lo tanto, ellos concluyen que es atípico también. Sí. Y por último, que el desarrollo de la prueba indiciaria no arriba en ellos a un grado de certeza. Esas son las ideas centrales que firman los señores Figueroa Navarro, en esa época juez superior, hoy es magistrado de la Corte Suprema, Butrón Aranda, juez superior, y Pollack Baluarte, que es juez superior y en este caso director de debates de este juicio oral. Los jueces superiores que expidieron la sentencia absolutoria, como usted dice, Aldo Figueroa, Cecilia Pollack
y Vilma Buitrón concluyeron que no se había acreditado la entrega de dinero a Jorge Ávila Rivera, ni tampoco el ofrecimiento de dinero a Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila. Pero también agregaron como fundamento que se requería que el promitente haya tenido mínimamente la capacidad material de cumplir la promesa y que el mero anuncio de entregar una contraprestación para desviar el sentido de una declaración futura sin contar con la capacidad potencial de efectivizarla no es penalmente relevante. Eso es lo que... Sí, está bien, pero no porque sea exigencia del tipo penal. O sea, el tipo penal no exige que la persona que ofrezca, prometa, tenga esa disponibilidad económica. El tipo penal no hace esa diferencia. Pero ya en el proceso tiene que probarse eso. Y para ellos, como era una persona que ganaba una ínfima cantidad, no era creíble de que pudieran. Además, no se probó, dice. Y por eso es que ellos llegan a esa conclusión de que era una simple promesa sin sustento posible, ¿no? Por eso lo absuelven. ¿Podría indicarnos cuáles fueron los principales agravios invocados por el Ministerio Público en su recurso de nulidad? Sí, señor presidente. Está en la primera página de nuestra ejecutoria. Decimos, considerando, primero, expresión de agravios y problemas jurídicos. El representante del Ministerio Público, en su recurso formulado a Fojas 1939, alega lo siguiente. Estos son los agravios del Ministerio Público. Estando a la sumatoria de indicios y algunas pruebas directas de los hechos por su proximidad, así como por la regla de la experiencia de los hechos notorios valorados en forma conjunta, ha quedado comprobada la comisión de los delitos y responsabilidad penal de los acusados. Asimismo, la probanza de las imputaciones se ha de efectivizar basados en prueba indiciaria con respecto a la participación de Amílcar Gómez Amacifuén y Jorge Ávila Rivera. Por tanto más, según señala Rubén o Robinson Gómez, se acogió a la conclusión anticipada. Se acogió, pero no, aquí preciso, que no se aprobó esa conclusión. Él pidió acogerse, pero después se retracta. O sea, en realidad no hubo esta conclusión. En el recuento al primero, dice la regla de la experiencia y los hechos notorios. Hechos notorios, señor presidente, es que hoy día, como está el sol, es de día, no podemos decir que es de noche. Pero en un proceso penal, en este caso, no habían hechos notorios. Todo era una amalgama de incoherencias, verdades, retrocesos, correcciones. Y por último, el último agravio era el colegiado superior, en su opinión, dice el fiscal, no ha efectuado una valoración crítica, razonada y ponderada de los hechos y las pruebas acopiadas en el proceso, por lo que se le solicita se efectúe un nuevo examen de la recurrida. Una valoración crítica, razonada y ponderada de los hechos y las pruebas. Los hechos tienen que ser valorados. Pero cuando hablamos de prueba, para los hombres de derecho, prueba, aquí también hay que hacer una definición, qué cosa es prueba, ¿no? En el argot común, prueba es cualquier cosa que puede demostrar algo, ¿no? En el argot policial, prueba es las evidencias que recoge durante un proceso de investigación. Incluso una declaración tomada en sede policial, para el policía es una prueba. Pero para el juez, para el fiscal, para los abogados, prueba es todo aquello que puede ser objeto de debate en un juicio oral, público y contradictorio y realizado ante un juez. A ver, señor... Eso se llama principio de inmediación. Señor, eso es prueba. Señor Morales Paragués, yo entiendo que
tus vastos conocimientos, los vierte acá, que es prueba, nos van dando lecciones, pero por favor yo le pediría que nos ciñamos a la pregunta. Muy bien, muy bien. Ya he contestado. Esos son los 3 agravios del Ministerio Público. En el recurso de nulidad de la fiscal superior Clara Conde Centeno, se menciona que la versión de Robinson Gómez Reátegui sobre la forma y circunstancias en las que Amílcar Gómez Amasifuen le habría entregado dinero a Jorge Ávila Rivera fue coherente y sólida, y que es falso que haya existido una enemistad entre Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera, pues no existía ninguna denuncia sobre el supuesto altercado que Robinson tuvo con Irma. Esos puntos no se mencionan en ningún momento en la ejecutoria suprema expedida por la Sala Penal Permanente. Por eso dice la pregunta, bueno, que no... Sí, señor presidente, ¿sabe? A ver, le voy a pedir, por favor... No, usted me está preguntando. No, no le estoy preguntando, señor. Permítame una vez más. Cuando corresponde, yo le doy uso de la palabra y usted hace uso de ella. Esto no es un diálogo, ¿correcto? Correcto. Gracias. Damos la bienvenida a la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz. A este respecto, si usted tiene alguna tingencia, le ofrecemos uso de la palabra. Ya, gracias, señor presidente. No, en verdad es que estos son los agravios del Ministerio Público. En el recurso impugnatorio, que es amplio, quien impugna hace una serie de relatos. Y eso que usted ha leído es el relato que hace, ¿no? Que la versión es coherente. Pero esa es la versión del persecutor penal. Esa es la versión de quien por mandato constitucional tiene que perseguir el delito. Permítame. No. Permítame. Sí. La pregunta fue clara. ¿Podría indicarnos justamente cuáles fueron los principales agravios invocados? Sí, por el Ministerio Público en su recurso de nulidad. Esa fue la pregunta, señor Sí. Morales Parragués. Adelante, continúe. Ya contesté, señor presidente, y di lectura a los 3 agravios. Ok. Para que nos diga la competencia funcional de las salas penales de la Corte Suprema queda delimitada únicamente por los agravios invocados en el respectivo recurso de nulidad, o los jueces supremos también se encuentran facultados para revisar todo el expediente cuando absuelven el grado. Los jueces, en el caso de la Corte Suprema, por ser la máxima instancia, tienen que, en primer lugar, delimitarse por los agravios, como usted dice. Pero puede suceder que el fiscal haya omitido que se ha violentado algún derecho fundamental. El primer paso que hacen los magistrados es responder a los agravios. Hay un principio que nos obliga a los jueces a no ir más allá de los agravios. Eso se llama el principio de congruencia procesal, que está resumido en un latinazgo que dice tantum appellatum quantum devolutum. Tanto apelas, eso es lo que me pronuncio. Pero puede darse que el apelante omita algún agravio que esté en el expediente y que los jueces tienen que entrar a analizar. Pero siempre para controlar el debido proceso. Entonces, los jueces, cuando encuentran eso, pueden ir más allá si encuentran un agravio que no ha sido invocado. Por ejemplo, puede haber una violación al debido proceso, puede haber haber valorado una prueba prohibida, tantas cosas que pueden haber. Entonces, el juez, haciendo uso del principio del iura novi curia, lo que lo dije, las partes saben los hechos, los jueces el derecho, va más allá. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. No podíamos entrar a valorar la prueba ya, porque el fiscal supremo había dicho, están bien absueltos. Y nosotros, así hubiéramos querido, no podíamos hacer lo contrario.
Pero nosotros fuimos más allá y dijimos, oye, acá respecto al tema de que este testigo, siendo testigo, es cómplice primario, eso rompe el principio de legalidad, por lo tanto es atípico. Que este agraviado del delito de tortura resulta siendo considerado como testigo y después como cómplice primario y lo procesan, viola el principio de tipicidad. Y por eso es que pedimos esa excepción de naturaleza de acción, señor presidente. Para que nos diga, cuando una sala penal suprema establece cuál es la interpretación correcta de una norma jurídica o de un concepto jurídico y ordena un nuevo juzgamiento, la misma sala penal suprema, aunque con otros integrantes, puede retomar en el mismo proceso un nuevo debate sobre la interpretación correcta de la misma norma o del mismo concepto jurídico? Nosotros los jueces, y el código lo establece, están prohibidas las preguntas capciosas. O sea, no se le puede preguntar a alguien cuando hay una respuesta ya. Usted dice, cuando, dejando sin efecto, creo, lo correcto, dice, ¿no? Pues si usted está diciendo que es correcto, ya no podría contestar, ¿no? Usted está en su derecho de contestar o no. Y yo estoy en mi derecho de preguntar. Entonces, contestando, señor presidente, considero que esa es una pregunta capciosa. Porque usted me está diciendo que lo que dijo la Sala Suprema y ordenó un nuevo juicio es lo correcto. En la jurisprudencia no existe lo correcto o lo incorrecto, no existe lo verdadero ni lo falso en las decisiones. Lo que existe es la interpretación acertada o más acertada de una ley que se hace. Eso se llama argumentación jurídica. Y lo que resuelve una sala para que sea aceptada por todos los jueces del Perú se llama las sentencias vinculatorias. O sea, tiene que haber una sentencia que diga todos los jueces del Perú van a respetar esto. Y esas sentencias vinculatorias están en el código. Los jueces tienen que decir eso. Y el único que puede decir sentencias vinculatorias es la Corte Suprema. En el caso que nosotros analizamos, la primera sentencia que absuelve no es una sentencia vinculatoria, no lo dice además. Tendría que haberlo dicho. Y aún habiéndolo dicho, el código mismo establece de que los magistrados de los estratos inferiores podrían apartarse, pero haciendo saber los argumentos por los cuales se apartan. Y esto va de la Suprema hacia abajo, señor presidente. En el mismo nivel, la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema solamente, y los magistrados de todo el Perú, pero en este caso, en la pregunta concreta, los magistrados de la Corte Suprema por mandato constitucional solamente se deben a la Constitución, a la ley y a su conciencia. Y pueden apartarse, y por eso es que hay en la Corte Suprema votos singulares, votos en minoría, incluso hay votos de algunos magistrados contra unas sentencias vinculatorias. Entonces, ¿qué obliga eso? A que la Corte Suprema diga, oye, acá hay una Corte Suprema que está diciendo una cosa y acá otra Sala Suprema que está diciendo otro. Hay lo que se llaman los plenos casatorios.